Seguimos con la clase, entonces vamos a ver cuáles son los probables mecanismos de la glomerulonefritis. Lo que se cree es que los anticuerpos producidos por estreptococos reaccionan con tejido renal y producen lesión glomerular. Estos depósitos de complejos formados por antígeno y anticuerpos dentro del glomérulo taponan, digamos, los conductos del riñón, llevando a que el paciente primero orine sangre y después que no pueda orinar. Digamos que el diagnóstico son los datos clínicos, el haber tenido una lesión compatible con estreptococo, que se encuentre algunas secuelas de la infección anterior, que se haya confirmado que el paciente tenía estreptococo, y en este caso son muy importantes, no la streptolicina O porque no aumenta a veces mucho, sino anti-DNase y anti-hialuronidasa. Cuando la enfermedad postestreptocócica es cuando hay una fiebre reumática aguda, los títulos de la anti-streptolicina O aumentan muchísimo, pero en la glomerulonefritis no. Entonces en la glomerulonefritis hay que hacer anti-DNasa y anti-hialuronidasa. Bueno, si hablamos de la epidemiología, podemos decir que estas enfermedades afectan principalmente a niños en edad escolar, o sea, desde el jardín hasta que terminan la secundaria, pero también puede haber en todos los grupos etarios. Hay muchos también, entre un 15 o 20% de niños que son portadores sanos, y es, digamos, los que vehiculizan la infección a otros susceptibles. Siempre el contagio es de persona a persona, por gotitas de saliva o secreciones nasales, y en la piodermitis es por contacto con el estrepto. Ustedes van a ver un niñito que tiene en la nariz, se toca con la nariz el dedo, tienen el dedo, con el dedo se rasca la rodillita, tienen la rodilla, y si tiene algún hermanito con el que está jugando, le puede también pasar la infección. Puede haber brotes epidémicos o explosivos en alimentos o agua contaminada. La verdad que, por ejemplo, yo no sabía que el estreptococos podía contagiarse por alimentos, y en un curso que hice explicaban de que, por ejemplo, cuando uno tiene en las manos, supongamos, el estreptococo, prepara una papa hervida para hacer una ensalada, y esas papas se contaminan con el estrepto, y yo lo dejo a temperatura ambiente, porque lo dejo en la cocina hasta el otro día, después, al consumir esa papa, ahí las bacterias crecen y producen un brote a partir de esa ensalada de papa. Vamos a ver ahora muy someramente algunos otros estreptococos de importancia clínica. El estreptococo del grupo B, que es el estreptococo agalactiae. Es de mucho, ya habíamos visto al principio que tenían mucha importancia clínica en el neonato, porque el bebé al nacer se contamina en el canal de parto de la mamá colonizada. Entonces está en el aparato genital de la mujer, y muchas veces está en el intestino, por eso coloniza el aparato genital. Si nosotros vamos a cuáles son los datos que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos un cultivo, decimos, son beta-hemolíticos, las colonias son grandes, mayores de 0,5 milímetros, y entre las pruebas fenotípicas que habíamos dicho que se podían hacer, es la hidrólisis del hipurato y el test de CAM. También podemos realizar reacciones serológicas enfrentando contra con un sistema que me permite saber lo que son del grupo B. Y cuando la serología para el grupo B nos da positiva, es el agalactiae. En chiquitos puede provocar meningitis, bacteriemias, neumonía, endocarditis, septicemia. Y nosotros en el laboratorio hemos tenido muchísimos casos
de personas con infecciones graves e invasivas, pensando al sembrar que íbamos a aislar un grupo A, inclusive en las placas veíamos la beta-hemólisis y creíamos que era un grupo A, y nos sorprendió que era un grupo B, o sea que tiene la misma virulencia casi que la, cuando tiene todos los factores que lo ayudan a su virulencia. Después también tenemos otros estreptococos de importancia médica, como ser el C y el G, que acá dice raramente en el hombre, en nasofaringio, pero nosotros hemos tenido años, hace 3, 4, 5 años, que más que estreptococo A de faringe, aislábamos estreptococos del grupo C y del grupo G, sobre todo del grupo C, que viendo la colonia grande, más de 0,5, beta-hemolítica, que uno lo primero que decía, bueno, es un grupo A, pero los criterios para saber que es un grupo A en el laboratorio hacemos unas pruebas bioquímicas, daban negativa, entonces al hacer la serología contra el carbohidrato C del grupo C, veíamos que era que pertenece a ese grupo, o sea, produce faringitis, infecciones piogénicas, muy parecida al estreptococo grupo A. Bueno, acá tenemos sobre todo cómo el estreptococo agalactiae, porque es la principal causa de enfermedad bacteriana invasiva. Tienen muchas proteínas de superficie que están implicadas en las células epiteliales, o sea, para unirse a componentes de la matriz extracelular, y así lo invaden al chiquito. Los factores yo he dicho que que produce beta-hemólisis, pero no es una hemolicina tal cual como la del Piógenes. Se describe que el estreptococo del grupo B tiene en realidad una toxina que actúa como hemolicina y que es uno de los principales factores de virulencia. Inclusive si yo, por ejemplo, siembro un estreptococo grupo B en anaerobiosis, en un medio que no tenga sangre, pero sí que tenga los componentes para crecer, vamos a ver que produce colonias pigmentadas. Y ese pigmento es la hemolicina que actúa sobre los glóbulos rojos. Además posee superóxido dismutasa y varias proteínas de superficie. Estas proteínas producen inmunidad protectora y son prometedoras como vacuna. Cosa que yo no les había hablado nada prometedor con el estreptococo grupo A, porque ustedes saben que si yo hago una vacuna contra algún componente, supongamos como la proteína M, puedo hacer un desastre porque voy a formar anticuerpos contra tejidos propios del huésped. Entonces haríamos más daño que beneficio. Habría que buscar cuál sería la vacuna ideal para que no haya más problemas que beneficios. Acá en este caso sí hay diseñadas vacunas. Otro estreptococo de importancia médica que yo les había dicho es bovis. Habita como flora normal en el colon del hombre, pero cuando se lo aísla de un hemocultivo, entonces ahí es cuando se sospecha de que puede haber un cáncer de colon. Y así vemos que estos sí son no hemolíticos, son de los grupos viridan, crecen en presencia de bilis, hidrolizan la esculina, son capaces de crecer en altas concentraciones de cloruro de sodio, al 6,5%, y descomponen el almidón. Después tenemos otros, los pequeñitos, esos que nosotros habíamos dicho que no le dábamos valor porque eran muy pequeñitas, que puede ser flora normal de faringe, de colon, genital. En algunos casos, ante un paciente que está inmunodeprimido, pueden provocarles abscesos cerebrales, infecciones biogénicas, lesiones en las válvulas, y esto es debido a que, sobre todo cuando las personas no tienen inmunidad.